No hay problema. Hola, profe, sí se escucha. Bueno, perfecto. Bueno, antes de empezar con la clase de hoy, bueno, algunos anuncios parroquiales, digamos. Bueno, como ustedes saben, ya se está acercando el fin del cuatrimestre y por lo tanto también el fin del cursado, obviamente. De manera tal de que yo les voy a dar ahora las fechas que vamos previstas para el segundo parcial, el recuperatorio del segundo parcial y el recuperatorio final. Primero les voy a decir, bueno, hoy vamos a tener teoría, hoy lunes 7 tenemos teoría, el jueves va a haber práctica de lo que vamos a ir viendo hoy, por supuesto. El lunes 14 vamos a tener nuevamente teoría, el jueves 17 práctica, y pasa lo siguiente, el lunes 21 es feriado, por lo tanto no vamos a tener. Pero como el martes 22 es un día que teóricamente nosotros tenemos reservado porque es los días que nosotros dábamos presencial, vamos a tomar el parcial el martes 22, en el horario que teníamos también en el horario presencial, que era de 16 a 18. Así que queda establecido como martes 22 a las 16 horas la fecha del segundo parcial. El lunes 28 vamos a tomar el recuperatorio del segundo parcial. Y a pesar de que tendríamos que entregar las notas alrededor del 30 o los primeros días de julio, bueno, no, vamos a dejar una semana como corresponde, como está establecido, y vamos a tomar el recuperatorio final el 5 de julio, que es también lunes, y en esos horarios van a ser de 18 a 20, ¿no? Los dos lunes es de 18 a 20, y el martes 22 parcial de 16 a 18. Así que bueno, eso era lo que quería decirles. Es probable de que haya un tema final que lo veamos muy por arriba. Ese tema final es lo que está en la bibliografía como, o mejor dicho, está en el programa como teoría monetaria, etc. Y en la bibliografía está subido en el Facebook el material de John Hicks. Yo voy a tratar de dar el día jueves, perdón, el lunes 14, en la teoría del jueves 14, del lunes 14, perdón, voy a tratar de dar lo más importante de eso, y después el resto lo van a tener que ustedes leer directamente de la bibliografía. Lo que tengan que leer de la bibliografía no va a entrar en el parcial, pero sí va a entrar para el final. Lo que entraría en el parcial, y veamos por ahí más que nada en el recuperatorio, es lo que yo pueda alcanzar a dar, el tema que yo pueda alcanzar de este autor. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, el 5 de julio sería el recuperatorio final, para dejar bien aclarado este tema. ¿Alguna duda o pregunta? ¿Va a ser la modalidad como el primer parcial? ¿Cómo? Perdón, no escuché. Que si la modalidad va a ser igual que en el primer parcial. Sí, sí, toda la materia y todo hasta el final va a ser con la misma modalidad. ¿Mm? ¿Alguna otra duda? Con respecto al tema que vamos a ver muy por encima, las dudas que nos queden para preparar un final en el caso de que aprobemos la materia, ¿no? ¿Cómo Sí. sería para Nada, sacárselas? sí, no hay ningún problema. Por los canales que tenemos, el mismo, por el Facebook es lo mejor, porque va a ser, porque esto va a pasar después, algún tiempo, obviamente, ustedes van a seguir con otros cursados,
hay otras, después vienen los años siguientes, bueno, toda una serie, no van a dar seguramente el final enseguida, van a pasar algunos meses, así que lo más fácil, lo mejor es, o me mandan un mail directamente, eso es lo mejor, o por el Facebook, ¿de acuerdo? Yo igual, la teoría del lunes 14 voy a explicarles de qué se trata y van a ver que no, o sea, les voy a explicar de qué se trata lo que tienen que leer y van a ver que no es, es una teoría que es importante, pero no es una cosa que me da la sensación de que pueda acarrearles una dificultad muy extrema. La segunda parte, que es la que voy a tratar de dar el próximo lunes 14, aunque sea un poquito por arriba, si veo que es muy por arriba, no va a ir al parcial ni al recuperatorio, pero sí al final. Bueno, ahí sí puede tener un poquito más de dificultad y puede llevar un poco más de tiempo. Así que vamos a ver. Vamos a ver el lunes 14, vamos a definir ahí cómo está. ¿De acuerdo? Bueno, para no perder más tiempo con esto, porque ya, como sabemos, se nos va no solo los días, sino, o mejor dicho, con los días se nos va primero las horas. Así que bueno, vamos a seguir con el tema. Ustedes en la práctica habían trabajado sobre la curva LM. O sea, en el equilibrio, es la condición de equilibrio o el equilibrio que existe en el mercado de dinero o el mercado monetario. Es indistinto que lo digan de cualquiera de esa forma. También podrían decir el mercado financiero y está bien. Y por lo tanto, tal como lo habíamos definido en su momento, la curva LM nos dirá las combinaciones de tasa de interés e ingreso en las cuales se encuentran en equilibrio el mercado de dinero. Es similar a la definición de la IS, o de la conceptualización de la IS, además que en la IS era en el mercado de bienes. Bueno, acá son combinaciones de tasa de interés e ingreso en el mercado de dinero. En la otra, en la IS, eran las combinaciones en el mercado de bienes. Entonces, la curva LM, que la habíamos visto que tenía una pendiente positiva, representa eso. Cada punto de la curva LM es un punto de equilibrio, o sea, un punto en donde la oferta de dinero es igual a la demanda de dinero en el mercado monetario. Ahora, nosotros entonces conocemos los dos, vamos a decirlo así, los dos grandes equilibrios que tiene la economía, que son el equilibrio en el mercado de bienes, a través de la curva IS, y el equilibrio en el mercado de dinero monetario, que es a través de la curva LM. Ahora, claramente que el equilibrio de cada uno de estos mercados no significa de que exista un equilibrio general en la economía. Y la teoría del equilibrio general lo que busca es precisamente el equilibrio general. ¿Y cómo vamos a lograr, o cómo se logrará ese equilibrio general? Bueno, es muy sencillo, en última instancia, es simplemente prestar un poco de atención, observar de qué se tratan estos equilibrios, y estamos viendo de que tanto en el mercado de dinero como en el mercado de bienes, lo que estábamos viendo eran combinaciones de tasa de interés y producción, con equilibrio en cada uno de sus mercados. Por lo tanto, el equilibrio general, ¿cómo vendrá dado? Y vendrá dada con la combinación de estos mercados, del mercado de bienes y el mercado de dinero. ¿Y cómo se da esa combinación en última instancia? Bueno, muy sencillo. A partir desde el punto de vista gráfico y también desde el punto de vista analítico, formal analítico, pero pensémoslo en principio desde el punto de vista gráfico y ahora lo vamos a ver, la combinación alcanzará el equilibrio general cuando, o en donde, o el punto donde se cruzan las curvas IS con la LM, o se cruzan las dos curvas. Ese
ese punto será el punto de equilibrio general de la economía. O sea, en ese punto existirá una sola tasa de interés y una sola producción de equilibrio, una tasa de interés de equilibrio y una producción de equilibrio, en donde marcará o señalará que la economía, tanto en el mercado de bienes, o sea que la oferta agregada es igual a la demanda agregada, como en el mercado de dinero, o sea que la oferta de dinero es igual a la demanda de dinero, son iguales, o están en equilibrio, perdón, ¿no? Veamos entonces ahora vamos a avanzar, digamos, en esto, en esta explicación previa que les hice, y ahora voy a, por supuesto, a compartir, como ya saben, la pantalla, y vamos a entrar en el equilibrio general del mercado ISLM, que es lo que venimos estudiando, y que como ustedes habrán apreciado, vamos a hacerlo esto de esta manera, el tema tanto del mercado de bienes como en el mercado monetario, lo que iban encerrando, o lo que van encerrando, son diferentes temas que nosotros fuimos desgranando poco a poco a medida que fue transcurriendo el curso. Y bueno, y ahora llegamos ya al final de esta historia, que sería interesante que yo pueda ver qué pasa. Bueno. Un segundo, por favor, porque ahora tengo un poco lenta la notebook, tengo un pequeño problemita. Y está trabajando un poco lenta. A ver si ahora podemos... Bueno. Veamos. Entonces, con lo que les estaba diciendo, el modelo ISLM, que como sabemos lo llamamos el modelo de Heath-Hansen, o se llama el modelo Heath-Hansen, también ustedes pueden encontrar en la bibliografía que se denomina síntesis neoclásica. Se dice que Higgs fue el gran promotor, digamos, de esto que ya se llamó, y él fue el primero que lo señaló como síntesis neoclásica, en el sentido de por qué Higgs lo presentaba como una síntesis neoclásica, porque en realidad lo que Higgs decía era que era una crítica un poco a Keynes. Lo que decía era que Keynes no había, en última instancia, formulado una nueva teoría, como Keynes lo pretendió y por eso la llamó la teoría general, sino que era en realidad algunos aspectos, algunas particularidades que había descubierto, había deducido y había establecido Keynes de la teoría clásica. Independientemente de esta controversia que llevó su tiempo, por supuesto, lo cierto es que el modelo de Higgs, que luego popularizó Hansen, se basa en la teoría keynesiana. Y este modelo, en última instancia, si bien, como yo creo que lo mencioné en alguna oportunidad, en la actualidad no tiene demasiado predicamento dentro de los estudios académicos más avanzados, e incluso dentro de lo que es la política económica, que es lo que vamos a ver en la próxima clase, sí siempre lo fue, desde un principio y hasta ahora, una muy buena fuente de conocimiento respecto a cómo funciona la economía, como ustedes fueron viendo. Porque independientemente que no sea muy utilizado y que haya sido superado por otros modelos, este modelo, todavía se interpreta, o todo el mundo, o se estudia académicamente, para interpretar, obtener y conocer los pasos iniciales de la interpretación del equilibrio en la economía. Hay algún economista, inclusive algún premio Nobel, que ha mencionado de que este modelo ISLM se utiliza en la realidad mucho más de lo que los académicos piensan. O sea que en la práctica es utilizado mucho más de lo que los académicos piensan. O sea, diciendo de que en muchos bancos centrales y en muchas oficinas gubernamentales se trabaja con este modelo ISLM.
El problema de este modelo ISLM, como ya sabemos, y quiero que esto no lo olviden, lo tengan muy presente, porque además pregunta de examen, es que tiene una restricción muy fuerte, una hipótesis restrictiva muy fuerte, y es que no trabaja con precios flexibles, como ya sabemos, sino que trabaja con precios autónomos. Y la otra cuestión, muy importante por cierto, es que los precios aparecen precisamente porque los precios no se consideraba que existía un problema de inflación cuando se formula este modelo. Los precios aparecen en el equilibrio, en el mercado monetario, y como ustedes habrán visto, nunca aparecen en el equilibrio en el mercado de bienes, a no ser por una consideración que se hace de que se dicen que los precios son fijos, o que los precios son autónomos, o que, como vamos a ver más tarde, podemos deducir a partir de la cruz keynesiana la curva de demanda agregada real de la economía. Pero nada más que eso, y como habíamos dicho, este modelo se había popularizado con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, y fundamentalmente tenemos que mencionar que el gran aporte que hizo Hansen al desarrollo teórico que había realizado Higgs fue el de sintetizarlo de la forma en que nosotros lo hemos estudiado y lo estamos estudiando. O sea, él fue el que desarrolló los gráficos y la formulación analítica. El Higgs había desarrollado su modelo, ustedes lo pueden leer en la bibliografía, creo que en la bibliografía tenemos, hay una parte donde se habla de síntesis neoclásica. Ustedes verán que Higgs describe el modelo en 2 párrafos de 20 renglones, 30 renglones cada uno, ¿no? Una cosa extraordinaria de cómo tuvo esa facilidad para sintetizar precisamente toda una teoría, o por lo menos este modelo. Una cosa que es importante decir es que este modelo, como ya sabemos, fue descrito en 1937, popularizado por Hansen en la década de 1950, y en 1966 todavía Higgs se seguía, digamos así, discutiendo este modelo en 1966, en plena época de popularidad o de más popularidad que tenía este modelo. El modelo empieza a perder o pierde importancia dentro del aspecto, primero desde el punto de vista práctico, de la utilización práctica por parte de los gobiernos, y luego desde el punto de vista académico en los estudios más avanzados de economía, no así en los estudios de macroeconomía iniciales y hasta algún segmento medio, pero empieza a perder importancia en mediados de la década de 1970, cuando aparece un problema que el modelo no tenía previsto, porque no existía, y ese problema inflacionario. Cuando aparece la inflación a mediados de la década del 70, luego de lo que se denominó la crisis del petróleo, que se produjo en 1972-1973, bueno, ahí ya este modelo no podía responder a los problemas planteados por esa crisis, que había generado una alta inflación, o empezó a generar una alta inflación en los distintos países del mundo. Esta inflación, sin embargo, o mejor dicho, la inflación que los países del mundo empezaron a verificar a mediados de la década de 1970, los países como el nuestro, sobre todo los países latinoamericanos, ya la venían sufriendo y ya la venían planteando desde hacía bastante tiempo. Y de hecho, la escuela, como ustedes saben, la escuela estructuralista, ¿no?, es la que plantea el aspecto principal de la inflación viene dado por las cuestiones estructurales de la economía, como estudiamos cuando estudiamos el tema de la inflación, y con un aditamento, con una cuestión
y es que en los países como el nuestro se daba simultáneamente un problema de inflación con estancamiento. O sea, era inflación con depresión o recesión, para mejor decir con recesión, después viene la depresión. Primero inflación con recesión. Pero resultaba que esta inflación con recesión que la escuela estructuralista, a través de estudios teóricos y prácticos, obviamente, pero fundamentalmente los teóricos de Julio Olivera o de Paz, del chileno Paz, etc., Julio Olivera, un economista extraordinario argentino, plantearon esta grave dicotomía que existía y que los pensadores y la economía de los países desarrollados no aceptaban y no veían. Era, si había inflación no podía haber recesión, y si había crecimiento no había ¿cómo es? O sea, si había recesión no podía haber inflación, y obviamente que este punto de que habiendo recesión no podía existir inflación era lo que acataba también mucho a este modelo. La escuela estructuralista demuestra de que existía recesión e inflación. Recién a mediados de la década, después de la década de mediados de la década del 70, en la década de 1980, un economista que ustedes conocen bien, porque fue premio Nobel, porque lo hemos mencionado, porque es el creador de la escuela monetarista, y que en este momento no me... A ver, chicos, ayúdenme. Smith, me hizo ¿no? ¿Cómo? Smith, no. No, Smith es el padre de la economía, en 1776, estoy hablando de 1980, 82. ¿Cómo se llama el padre de la escuela de Chicago? Por favor. Milton Friedman. Milton Friedman. No me salía, me agarró una laguna, perdón. Bueno, Milton Friedman es el padre de la escuela de Chicago, el padre de la teoría monetarista de la inflación, etc. Bueno, ahí Milton Friedman determina que sí era posible que existiera, en teoría y en la práctica, lo que se llamaba, lo que la escuela estructuralista ya había demostrado, y que era la recesión con inflación. Y Milton Friedman llama eso estanflación. Y a partir de ese momento, bueno, se comenzó a llamar a la inflación con recesión estanflación, que existe en el mundo, y esto ustedes lo van a estudiar probablemente, para aquellos que sigan la carrera de contador público, en política macroeconómica. Pero bueno, vamos a seguir con esto. Vamos a saber esto. La curva ISLM derivan del modelo del mismo nombre, bueno, todo esto ya lo sabemos, es lo que acabo yo de mencionar. Y toda esta primera parte, como ya ustedes lo pueden ver, es un poco lo que estuve yo mencionando en estos breves minutos que estuve hablando. Acá lo que tenemos que decir, que de vuelta, como para repetir, que el mercado viene, el equilibrio viene por la curva IS, en la curva LM recoge el equilibrio en el mercado monetario, y cuando consideramos en conjunto ambas curvas, nos permite determinar la situación de equilibrio de la economía, o sea, la situación de equilibrio general de la economía. Y de esta manera se va a tener un único valor de renta y de tasa de interés. Y en ese punto donde se obtiene un solo valor de renta y de tasa de interés, vamos a alcanzar, o vamos a ver cómo se alcanza, la situación de equilibrio simultáneo en el mercado de bienes y en el mercado de dinero. Ahora bien, en consecuencia, de manera gráfica, como decíamos, el punto ese que estamos hablando, que sería este punto, me faltó ponerle una E como parece que es el equilibrio, viene dado por la interdependencia de estos dos mercados, del mercado de bienes por través de la curva IS y el mercado monetario de dinero a través de la curva LM. Entonces, esta interacción de estos dos mercados, interacción significa que están actuando simultáneamente,
En este punto, cuando alcanzan el equilibrio, van a determinar una sola tasa de interés de equilibrio del mercado y una sola producción de equilibrio también del mercado. Esta es la síntesis, en última instancia, de lo que veníamos estudiando. Por un lado el mercado de bienes y por otro lado el mercado monetario. Ahora, vamos a ver ahora. Esta es un análisis formal de la curva ISLM, o sea, es la deducción matemática de esta historia. Ahora, yo simplemente las muestro para que ustedes la tengan presente si en alguna bibliografía, alguna vez, en algún momento aparece. Y además porque, bueno, estamos dando una materia en la universidad, en la facultad, y tenemos que cumplir con esto. Pero sinceramente no vamos a hacer, no les voy a explicar la deducción esta analítica de este modelo, o sea, de la interacción de la IS y la LM, no tiene sentido porque ustedes mañana mismo ya se olvidan. Es simplemente, digamos así, resolver las ecuaciones de la función de la curva IS y resolver la función de la curva LM a través de esta deducción. Finalmente, para que ustedes tengan más o menos idea, se obtiene un nivel de equilibrio que es I sub 0, que bueno, viene dada por omega, por el gasto autónomo, toda esta expresión que no tiene mucho sentido, donde omega es esto, pero que tampoco tiene mucho sentido, así que simplemente lo vamos a pasar para que ustedes... bueno, y acá de la misma manera, una vez que se determina el ingreso, después de ahí se deduce la tasa de interés de equilibrio, también es la misma, es una deducción que tampoco nosotros ni nadie va a pedirles a ustedes que hagan esto, y mucho menos ahora virtualmente. Así que no se preocupen por ello, simplemente está y lo pueden pasar por alto. Pero lo que no pueden pasar por alto es lo siguiente. Son las variaciones que se producen o que se pueden producir en las curvas IS y LM. Porque obviamente que al estar interactuando... Perdón, hay un micrófono abierto, les pido porque... ¿Sí? Bueno, porque como estamos diciendo de que por un lado está actuando el mercado de bienes, por otro lado está actuando el mercado monetario, pero obviamente esos dos mercados no actúan de manera independiente uno del otro. Están interactuando, como hemos definido ya, a la curva o al modelo ISLM. Las dos curvas, los dos mercados están interactuando. Y como están interactuando, es posible ver distintas perturbaciones que se producen en la economía que van a afectar el ingreso. Pues básicamente, digamos así, que lo que más, en última instancia, puede interesar es cómo afectan todas estas perturbaciones en el ingreso, independientemente de la importancia que pueda tener también respecto a la tasa de interés. Entonces, vamos a ver distintas situaciones que pueden ser corregidas a partir de la política económica o a partir del funcionamiento propio de la economía. Ahora, ¿qué significa esto? Que es a partir de la política económica o a partir del funcionamiento propio de la economía. Bueno, primero, cuando hablamos de política económica, que es lo que vamos a ver en la última clase de teoría, cuando hablamos de política económica, lo que estamos diciendo es que es la intervención del Estado con todas las acciones o todos los instrumentos legales que tiene el Estado como para intervenir en la economía para, en principio, y esa es la idea, corregir los diferentes problemas que se pueden producir. O sea, si hay alta tasa de inflación, tratará de utilizar determinados instrumentos para combatir esa inflación. Por supuesto, ya vamos a ver, en la próxima clase veremos algunos ejemplos, digamos, o cómo es que se plantean estas cuestiones. Pero lo que quiero decirles es que, por supuesto, no por el hecho solo de plantearse el problema, no necesariamente se va a encontrar la solución a través de los instrumentos que dispone el Estado, por varios motivos. Porque existirá un funcionamiento propio de la economía que muchas veces
no le presta demasiada atención o no responde a las políticas económicas del Estado o del gobierno, y otras porque se utilizan, o mejor dicho, o se utilizan y ustedes, los que siguen para el contador, lo van a ver más profundidad en la materia política macroeconómica en quinto año. Pero bueno, pero antes de entrar en estos casos, tenemos que tener en cuenta, bueno, perdón, y el funcionamiento propio de la economía es que la economía tiene su propia dinámica. Como decía recién, por más que se hagan determinadas medidas o se implementen determinadas medidas de política económica, como les decía, pueden estar equivocadas porque se utilizan malos instrumentos, porque se utilizan a destiempo, o por lo que sea, pero también puede ser porque la dinámica propia de la economía no responde a esos instrumentos. Por lo tanto, la función o la obligación del Estado debería ser revisar y tratar de cambiar los instrumentos, buscar nuevos instrumentos para poder combatir un determinado problema. En nuestro país el caso más palpable, más evidente, ya que lo conocemos todos desde siempre, es el tema de la inflación. Venimos con años y años, pero no de ahora, de toda la historia económica prácticamente de este país, mediados del siglo XX para adelante, donde no hay manera, o sea, nuestros gobernantes no encuentran la forma de poder solucionar el problema de inflación. Y cuando solucionan el problema de inflación, crean un problema mayor, como fue en el periodo de 1990, en la década de 1990, con el tema de la convertibilidad, que están los videitos ahí para que ustedes lo escuchen, que los vean, donde se explica todo ese tema de la convertibilidad. Y así que cuando se solucionó, porque hay todo ese periodo, 10 años que hubo inflación cero, pero provocó un desequilibrio macroeconómico mayúsculo que terminó en una hecatombe de la economía. Así que fíjense ustedes la importancia de no saber o no poder, o porque hay fuerzas muy importantes que impiden tomar determinadas medidas, ¿no? Esa también es otra de las cuestiones, eso se estudia también en economía, obviamente, todas estas cuestiones. Pero bueno, lo cierto es que el tema de la inflación es un problema que la política económica en nuestro país no ha podido resolver. Bueno, pero veamos antes algunos aspectos, algunas consecuencias, antes de entrar en estas cuestiones, veamos algunas cuestiones sobre el modelo ISLM que serán muy importantes para ustedes para poder determinar cuáles son, en principio, los problemas que están apareciendo o que pueden aparecer a través del estudio, digamos así, de la interpretación del modelo ISLM. Vamos a observar diferentes o posibles situaciones en las cuales se puede encontrar la economía. Primero, o lo primero que tenemos que tener en cuenta, que es que el equilibrio general se la vamos a tener en donde se cruzan las curvas ISLM. O sea, en el gráfico, como vimos, donde se cruza, el punto donde se cruzan, ese es el equilibrio general. Pero, en segundo lugar, tenemos que tener en cuenta que, y saber, tener presente, que cualquier punto que esté sobre alguna de las curvas, por ejemplo, que esté sobre la curva IS en el mercado de bienes, cualquier punto sobre esa curva está en equilibrio el mercado de bienes. Eso lo sabemos, pero ahora lo tenemos que tener muy en cuenta. De la misma manera, cualquier punto que está sobre la curva LM, que es el mercado de dinero, el mercado de dinero está en equilibrio. Por lo tanto, tenemos un equilibrio general, que es donde se cruzan las dos curvas, por lo tanto hay un punto en la curva IS y un punto en la curva LM donde se coinciden. En ese punto es el equilibrio general y la economía está en equilibrio. Pero puede ocurrir de que la economía esté sobre algún punto de la curva IS y esté sobre algún punto sobre la curva LM. En esa situación
no existirá el equilibrio general, o no estará en equilibrio la economía, para mejor decir. Lo que va a estar en equilibrio es, por un lado, el mercado de bienes, y por otro lado, el mercado monetario. Pero, ¿qué ocurre cuando alguno de estos puntos, o mejor dicho, la economía, no se encuentra en alguno de estos puntos? Entonces vamos a observar el gráfico de las curvas o del modelo ISLM, y vamos a ver que tenemos 4 cuadrantes. Los 4 cuadrantes los vamos a definir, como vemos, 1, 2, 3, 4, siguiendo el orden de las agujas del reloj, de esta manera. Sabemos que el equilibrio en la economía sería en este punto, que determina la tasa de interés de equilibrio y la producción de equilibrio. Sabríamos que un punto cualquiera sobre la curva LM nos muestra el equilibrio en el mercado monetario, pero no nos muestra el equilibrio en el mercado de bienes. Que un punto cualquiera sobre el mercado de bienes, por ejemplo acá, nos muestra un equilibrio en el mercado de bienes, pero no nos muestra un equilibrio en el mercado monetario. Por lo tanto, en estas dos últimas situaciones, la economía no se encuentra en equilibrio, solamente algún mercado se encuentra en equilibrio. Pero puede darse también, eso ya es un problema, ¿no? Que la economía se encuentre solamente, por ejemplo, en este punto, donde está marcadito el punto rojo. Acá entonces, ¿qué tenemos que decir? Y acá tenemos que decir de que el mercado de bienes está en equilibrio. O sea, la oferta agregada es igual a la demanda agregada. Bárbaro, perfecto, está todo bárbaro. Pero ¿qué pasa con el mercado monetario? No. El mercado monetario en este punto, como vemos, no está en equilibrio y por tanto la oferta de dinero no se iguala con la demanda de dinero. Acá tenemos un problema. De la misma manera podríamos decir este punto, ahora traslado acá el puntito rojo. Y en este puntito rojo sabemos que el mercado monetario de dinero se encuentra en equilibrio, o sea que la oferta de dinero es igual a la demanda de dinero, pero ¿qué pasa con el mercado de bienes? Bueno, el mercado de bienes no está en equilibrio. La oferta agregada no es igual a la demanda agregada. Por lo tanto, la economía no está en equilibrio. El único punto en donde la oferta agregada es igual a la demanda agregada y simultáneamente la oferta de dinero es igual a la demanda de dinero es este punto. Es este punto. Ahora bien, pero todavía podemos encontrar alguna situación un poquito más complicada. Porque al menos, si estamos en este punto, tenemos la mitad del problema resuelto. Y esa mitad del problema resuelto es que sabemos que el mercado de bienes está en equilibrio y el problema que tenemos que hacer, ver cómo se alcanza el equilibrio general con el mercado monetario, porque el mercado monetario no está en equilibrio. Pero, ¿cuál podría ser de la misma manera, ¿no? Como decíamos antes, si estamos en este punto, tenemos la mitad resuelta, sabemos que el mercado monetario está en equilibrio, pero no el mercado de bienes. Bueno, tendríamos que buscar la forma para que el mercado de bienes también alcance algún punto, o los dos, o estos mercados alcancen el punto de equilibrio general. Pero más se complica cuando el puntito este no está sobre ninguna de estas curvas. ¿Qué pasa si está en este punto? En el punto X. O sea, en algún punto o en algún lugar, en este plano que o en este cuadrante que he señalado con cuadrante 1. Bueno, y acá tenemos una historia, o un problemita. Y este problemita es que en ninguno de los dos mercados la economía se encuentra en equilibrio. O sea, tiene un desequilibrio absoluto, porque no está en equilibrio ninguno de los mercados. Pero, ¿qué es lo que está pasando en consecuencia? Bueno, cuando yo ahora se los explico y después ustedes lo leen, porque acá va a aparecer acá la explicación, pero a mí me va a resultar mucho más fácil explicarlo así que leerle la explicación. Después lo leen y con esta explicación que yo estoy dando, ustedes lo van a entender perfectamente. Bueno, un punto cualquiera en el cuadrante 1, por ejemplo, lo que va a ocurrir es que el mercado de bienes no está en equilibrio y el mercado de dinero no está en equilibrio. Vamos a imaginar ahora, por un segundo, vamos a analizar primero el mercado de dinero. Vamos a imaginar por un segundo,
el gráfico que tenemos del mercado de dinero. Y en el gráfico que tenemos del mercado de dinero, lo que estamos viendo, o lo que sabemos por ese gráfico, es que la oferta monetaria es una perpendicular, porque no depende de la tasa de interés, es manejada por el Banco Central, y la demanda de dinero es una curva con pendiente negativa. Por lo tanto, el punto donde se cruza la curva de pendiente negativa con la curva vertical de la oferta de dinero es el punto de equilibrio donde determina la tasa de interés. Ahora, si yo digo que el mercado de dinero está acá, o sea, la economía se encuentra en este punto, quiere decir de que en este punto no está en equilibrio la oferta y la demanda de dinero. Y si no está en equilibrio la oferta y la demanda de dinero, en este punto, ¿qué es lo que estaría ocurriendo? Bueno, bastante interesante de ver lo que estaría ocurriendo. Si yo estoy en este punto, ¿no? En este punto que estoy marcando, o a este punto que estoy marcando, y estoy en el mercado de dinero, como les estoy diciendo en el grafiquito que nos estamos haciendo en la mente, ustedes lo pueden dibujar en una hoja que tengan al costado. Lo que está significando es que existe algún punto en ese mercado de dinero en donde está apareciendo, digamos así, como una insuficiencia de oferta. El punto está en ese mercado a la derecha, digamos así, arriba de la curva de demanda de dinero. Por lo tanto, en ese punto lo que estamos teniendo es un exceso de demanda de dinero. Es un exceso de demanda de dinero. ¿Cómo solucionaríamos un exceso de demanda de dinero? Bueno, lo solucionaríamos, por ejemplo, si el Banco Central aplica alguna medida que haga correr a la curva de oferta hacia la derecha, o sea, aumentando la oferta, para cubrir el exceso de demanda que existe. Y ahí alcanzaría el equilibrio, ¿es así?, con la curva de demanda. Por lo tanto, en este punto, lo que está ocurriendo es que hay más dinero en la economía, o sea, se demanda más dinero en la economía de lo que lo que el Banco Central está ofreciendo. Por eso existe este exceso de demanda de dinero. Bueno, después vamos a ver cómo se corrige con la curva LM, ¿no? Pero ya por lo menos sabemos que en este punto lo que existe es un exceso de demanda de dinero. Ahora, ¿qué pasa con el mercado de bienes en este punto? Bueno, ahora también tenemos que hacer otro esfuerzo y remitirnos a la cruz keynesiana. Y en la cruz keynesiana ustedes recordarán que teníamos la recta de 45 grados, que es la bisectriz, teníamos una ordenada al origen, que era la demanda agregada, que la cruzaba, y en el punto donde cruzaba la demanda agregada, la bisectriz, en donde en las abscisas estaba la demanda agregada, y en las ordenadas estaba la demanda agregada, y en las abscisas la producción, en ese punto el mercado estaba en equilibrio porque la oferta era igual a la demanda. Pero en este punto, que hay un exceso de oferta de bienes, significa que en esa cruz keynesiana el punto se encuentra no en el cruce, o la economía, mejor dicho, no se encuentra en el punto en que se cruzan la demanda agregada con la bisectriz, sino que se encuentra a la derecha del punto donde deberían cruzarse, o donde teóricamente se deberían cruzar. Por lo tanto, si se encuentra a la derecha, piensen ustedes, imaginen ese gráfico, háganlo, van a ver de que lo que existe es un exceso de oferta. Hay más oferta agregada que demanda agregada. Y esto es lo que nos muestra este punto. Es un exceso de oferta agregada. Entonces, resumiendo, en el cuadrante 1, lo que existe en este punto X es un exceso de demanda de dinero y simultáneamente un exceso de oferta de bienes. Pero podría ocurrir que solamente exista un problema en el mercado de bienes, porque por ejemplo el punto esté acá. Y si el punto está acá, en el mercado de dinero no habría problemas. Pero ¿qué está pasando con el mercado de bienes? Y en el mercado de bienes lo que tenemos es un exceso de oferta de bienes. ¿De acuerdo? O sea, un punto en este cuadrante
nos está diciendo que la demanda de dinero es mayor que la oferta, y nos está diciendo que la oferta agregada es mayor que la demanda agregada. Ahora veamos este otro punto. Vamos a ir, bueno, no, perdón, vamos a seguir los cuadrantes, porque si no vamos a hacer mucho lío. Vamos a seguir los cuadrantes, vamos al cuadrante 2. Acá el punto es el I. Y en el punto I, de vuelta, si nosotros nos podemos mirar qué es lo que está pasando, vemos que no está ni en equilibrio en el mercado de bienes ni en el mercado de dinero. En el mercado de dinero sigue existiendo un exceso de demanda de dinero, porque sigue existiendo una, si miramos de vuelta el gráfico de oferta y demanda de dinero, lo que vemos es un punto a la derecha de la curva de oferta, en este punto. Por lo tanto, sigue existiendo un exceso de demanda de dinero. Por lo tanto, ya les puedo decir a ustedes, como una regla, que tienen que grabársela, porque son preguntas de final, que todos los puntos a la derecha y abajo de la curva LM, o sea, en el mercado monetario, todos estos puntos en estos dos cuadrantes son excesos de demanda de dinero. ¿Se dan cuenta? Todos estos puntos son excesos de demanda de dinero. Si estuviéramos en este punto, sobre la IS, lo que diríamos es lo siguiente. La curva, el mercado de bienes está en equilibrio, pero el mercado de dinero no. ¿Qué le pasa al mercado de dinero? Existe un exceso de demanda de dinero. Esa es la respuesta. ¿De acuerdo? Bueno, veamos ahora en este punto ahí qué pasa con el mercado de bienes, porque tampoco está en equilibrio el mercado de bienes. Bueno, ahora el mercado de bienes, lo que le está pasando era que en este punto, en el cuadrante 1, lo que existía era un punto a la derecha del equilibrio entre la oferta y la demanda agregada. En el punto I, lo que ocurre es que hay o la economía se encuentra a la izquierda y por debajo del punto de equilibrio donde la oferta es igual a la demanda agregada. Por lo tanto, lo que existe es un exceso de demanda de bienes. Se está demandando más de lo que las empresas están dispuestas a producir. Entonces, acá, en este punto I, si se les pregunta qué pasa en cualquier punto del cuadrante 2, que no esté sobre alguna de las curvas, porque podría estar en una curva y en la otra no, por supuesto, lo que ustedes tienen que responder es que existe un exceso de demanda de dinero y existe un exceso de demanda de bienes. Pasemos ahora al cuadrante 3. Y en el cuadrante 3, acá lo que nos está pasando, de vuelta, esta es la misma historia. Si estuviera sobre alguno de los puntos de alguna de las curvas, algún punto sobre la curva, diríamos que está en alguna, que está en equilibrio de ese mercado. Si no está, y tiene un problema el otro mercado, si no está en ninguna de los puntos sobre las curvas, como puede ser el punto Z, y acá entonces vemos que no hay ningún equilibrio en ninguno de los dos mercados, y por lo tanto lo tenemos que analizar. Entonces vamos a observar que en el punto Z, con respecto al mercado de bienes, nos vamos a encontrar que también se encuentra en la cruz keynesiana, la economía se encuentra en la cruz keynesiana en un punto a la izquierda de donde se cruzaba la bisectriz con la demanda agregada. Y por lo tanto es un exceso de demanda de bienes. Ahora fíjense, la otra regla importante. Todos los puntos que estén a la izquierda del punto de equilibrio donde la bisectriz se cruzaba con la demanda agregada, son todos excesos de demanda de bienes. Por lo tanto, y a los efectos de este gráfico, la regla es, todos los puntos por debajo de la curva IS, ya sean en el cuadrante 2 como en el cuadrante 3, todos los puntos por debajo están o son excesos de demanda de bienes. Entonces recordamos, todos los puntos por debajo de la curva LM son excesos de demanda de dinero.
todos los puntos por debajo de la curva IS son excesos de demanda de bienes. ¿Está claro? Entendiendo esto, recordando esto, es facilísimo. Profe, ¿Sí? disculpe que Decime. me interrumpa. Hay una compañera que me avisó que está esperando para ingresar al aula. Ah, Seba, por favor, pues, ahora Sí. la ingresa. En consecuencia, lo que estamos diciendo es que todos los puntos por debajo de la curva IS son excesos de demanda de bienes, todos los puntos por debajo de la LM son excesos de demanda de dinero. Ahora estábamos en el punto Z, y acá en el punto Z lo que vamos a tener con respecto a la curva LM, y bueno, y ahora lo que tenemos es lo contrario de lo que teníamos en el cuadrante 1, porque son contrapuestos. Entonces, lo que vamos a tener acá, si nos ponemos en el mercado de dinero, es un punto a la izquierda, y por debajo en el mercado de dinero. Entonces, lo que existe es un exceso de oferta de dinero. Si existe un exceso de oferta de dinero, simultáneamente, lo que vamos a tener lo que quiere significa, por supuesto, de que es insuficiente la demanda de dinero en este momento. O sea, hay más oferta, hay más dinero del que la economía o que las familias, o la economía, está pretendiendo. La solución, ya vamos a ver, va a ser que hay que reducir entonces ese exceso de oferta, ¿no? Todos los excesos lo que tratan de hacerse luego es, ya sea desde un punto de vista de que la economía se acomoda o mediante políticas económicas, son tratar de reducir esos excesos. Y en el cuadrante 4 lo que vamos a tener entonces, de la misma manera, es un exceso de demanda de dinero. Y por consiguiente, y acá te llega la otra regla. Todos los puntos a la Profe, ¿dijo izquierda, exceso de demanda de dinero? no, de oferta de dinero. Si dije de demanda de dinero, dije mal. Es exceso de oferta de dinero. Porque todos los puntos a la izquierda de la curva LM, que estén en el cuadrante, cualquiera que esté en el cuadrante 3 y 4, todos estos puntos están a la izquierda o arriba de la curva LM, todos son excesos de oferta de dinero. ¿De acuerdo? Y este punto en el mercado de bienes es como este punto también en el mercado de dinero, en el mercado de bienes en el cuadrante 1. ¿Por qué? Porque está por encima de la curva IS. Entonces acá viene la otra, y ahora yo voy a resumir todas estas cuestiones. Todos los puntos a la arriba de la curva IS son todos puntos de exceso de oferta de bienes. Este punto, en la cruz keynesiana, estaría a la derecha del punto, o sea, en este punto de la economía, en la cruz keynesiana se ubicaría a la derecha, en un punto a la derecha, de donde se cruza la bisectriz con la demanda agregada. Y resumiendo toda esta cuestión. Bueno, acá simplemente son las explicaciones que pero resumiendo. Todos los puntos arriba de la curva IS son exceso de oferta de bienes. Todos los puntos por debajo de la curva de IS son exceso de demanda de bienes. Todos los puntos a la derecha de la curva LM son exceso de demanda de dinero. Todos los puntos a la izquierda de la curva LM son excesos de oferta de dinero. Ahora bien, ¿por qué es importante tener en cuenta esta situación? Y es importante tener en cuenta esto porque ya vamos a ver de que existen situaciones que se dan en la economía en donde la economía precisamente se puede encontrar en cualquiera de estos puntos que les acabo de mencionar, o sea, en cualquiera de estos cuadrantes que les acabo de mencionar. O que se encuentre sobre, como les decía, sobre una curva y no sobre la otra. Por lo tanto, cualquier punto diferente al punto
de equilibrio es un punto que nos muestra que la economía no alcanzó su equilibrio general. ¿Y qué significa esto? Bueno, significa que cualquiera sea el punto que se encuentre, ya sea sobre una de las curvas, que puede ser IS o sobre el M, acá, acá o acá, o se encuentre fuera de las dos curvas, ante 4, la economía lo tendrá que resolver. ¿Y cómo lo resuelve la economía? ¿Qué es lo que tiene que resolver? Lo que tiene que resolver es equilibrio. ¿Por qué? Porque la economía siempre va a alcanzar el equilibrio. Siempre va a lograr de que el mercado de bienes esté en equilibrio, ya sabemos, porque la oferta agregada y la demanda agregada como condición de equilibrio siempre se va a cumplir, eso ya lo sabemos. Independientemente, ex ante se cumple siempre, y ex post se va a cumplir, ya sabemos, por el ajuste en principio de las variaciones de existencia. Pero bueno, independientemente de eso, obviamente que la economía tiende a buscar o a encontrar su equilibrio. Y lo mismo ocurre en el mercado monetario. Pero entonces, cualquiera de estos puntos fuera del punto de equilibrio, hay que ver cómo se soluciona o cómo se alcanza o cómo la economía alcanza este equilibrio. La alcanza de dos maneras, como dijimos antes, o la puede alcanzar de dos maneras este punto de equilibrio. La primera es dejándola actuar a la economía, vamos a decir así, con comillas, libremente. ¿No? Una economía se encuentra en este punto que le estoy señalando ahora con el marcador rojo, y la dejamos actuar, dejamos que la economía actúe libremente para ver cómo alcanza este punto de equilibrio. Esa es una forma. La otra forma es, si estamos en este punto y la economía está en equilibrio en el mercado de bienes, pero no en el mercado monetario, hacer o efectuar o realizar una política económica para alcanzar este punto o el punto de equilibrio general que sea. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, sí, profe. Sí, profe. Sí, sí. Bueno, entonces ahora lo que vamos a ver es cómo actúa la economía ante, porque además pasa lo siguiente. Yo dije, cualquier punto que se encuentre en la economía se puede encontrar en un punto diferente, por ejemplo, puede estar la economía en equilibrio, ¿no? La oferta la curva IS cruza la LM y está en el punto de equilibrio, el equilibrio general de economía, pero de pronto se produce un movimiento, por ejemplo, el aumento de la inversión, o el aumento del gasto público por parte del Estado, que provoca que, por ejemplo, aumente la demanda agregada. Y sabemos que si aumenta la demanda agregada, ¿qué le pasa a la curva IS? Porque por lo que estudiamos precisamente el mercado de bienes. Y lo que le pasará es que la curva IS se trasladará hacia arriba. Y cuando el punto IS, cuando la curva IS se traslada a la economía, el equilibrio en la economía se modifica. Pero cuando se modifica ese equilibrio en la economía, pueden ocurrir cosas en el medio, o en el momento que se está produciendo ese cambio. Entonces, vamos a ver cuáles son una de las consecuencias más importantes que se produce cuando existe una variación en la curva IS. Esto, bueno, acá de vuelta, yo leyendo acá, diciendo esto, o que se los explique sin leer, y después ustedes lo leen. Díganme. Sí, profe, díganme. que lo explique con sus palabras y después nosotros volvemos a leer. Bueno, perfecto. Bueno, acá lo que tenemos, entonces no presten atención por ahora a esto, a la izquierda. Acá lo que tenemos es el modelo ISLM. El modelo ISLM, acá tenemos la curva IS original y acá tenemos la curva LM original. El punto donde se cruzan, o sea, es el punto de equilibrio de la economía,
donde se determina una tasa de interés de equilibrio y una producción de equilibrio. ¿De acuerdo? Bueno, supongamos ahora que por algún motivo la inversión aumenta. Y ahora, cuando aumenta la inversión, va a pasar algo. ¿Qué es lo que va a pasar? Y que los mercados van a reaccionar. Tanto el mercado de bienes como el mercado monetario van a reaccionar ante ese aumento de la inversión. ¿Dónde impacta primero el aumento de la inversión? Es la primera pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Dónde? Como si yo les dijera, el gobierno decide gastar más. ¿Dónde impacta primero? ¿En qué mercado impacta primero el decidir gastar más? O en este caso el aumento de la inversión. Bueno, ustedes me dirán, me tendrían que decir, en el mercado que impacta primero es en el mercado de bienes, porque provocarán un aumento de la demanda agregada. Y tal cual, lo que provoca es un aumento en la demanda agregada. ¿Y qué provoca este aumento en la demanda agregada? En la curva IS, o sea, en el equilibrio general del mercado de bienes. Y lo que va a provocar es que la curva IS se desplace, como vemos en estas flechitas, hacia la derecha, conformándose una nueva curva IS, que vamos a llamar IS sub 2, en contraposición de la IS sub 1, que es la original. Ahora bien, cuando la curva IS se traslada a esta posición, recuerden que lo que mueve o lo que traslada la curva IS son los gastos autónomos de la economía. ¿Qué es lo que ocurre en el mercado de bienes? Y en el mercado de bienes lo que va a ocurrir es que en principio, a este nivel de tasa de interés, porque nada dice en principio de que debería modificarse la tasa de interés, y de hecho en principio podríamos decir de que la tasa de interés no se debería ver afectada, o mejor dicho, la tasa de interés se va a ver afectada, pero en el instante en que se produce esta expansión, podríamos decir que la tasa de interés permanece constante. Por lo tanto, la curva IS se trasladó a este punto, y ahora el equilibrio en la curva IS, ¿dónde se encuentra? El equilibrio en la curva IS se encuentra en el punto A. Este es el nuevo equilibrio del mercado de bienes. ¿Qué pasó entre ahora con respecto al mercado monetario? Y bueno, lo que pasó con el mercado monetario es que en el punto A, el mercado monetario no se encuentra en equilibrio. ¿Por qué? Porque la curva LM anda por acá. Y en el punto A, lo que ocurrió es que aumentó el ingreso a este nivel, aumentó la demanda agregada y por lo tanto por eso aumentó el ingreso, pero lo que no aumentó fue la cantidad de dinero que es necesaria para mantener este nivel de ingresos. ¿Se entiende hasta acá? Más o menos, pero sí. Ese más o menos... Profe, ¿podría repetir? Bueno. Suponemos que aumenta la inversión, ¿estamos de acuerdo? ¿En dónde impacta la inversión? Impacta en la demanda agregada, ¿estamos de acuerdo hasta ahí? Cuando impacta en la demanda agregada, aumenta la demanda agregada, entonces, provoca un desplazamiento de la curva IS. La curva IS se desplaza, por ejemplo, hasta en esta posición. En esta posición en que se desplazó la curva IS, venía acá, estaba en IS sub 1, pasa IS sub 2. Esta es la nueva curva, o se desplazó, ¿no? La nueva curva IS. Esta desapareció y ahora tenemos esta curva. Pero la tasa de interés es la misma. El equilibrio estaba en este punto, donde la LM también estaba en equilibrio, y la IS. Pero en este punto, ¿la LM está en equilibrio? En el punto A, No. ¿está en equilibrio? No, ¿Cómo? la No. IS sí, pero la LM no. Exactamente, la LM no. ¿Qué? Y entonces acá es lo que nos preguntamos, ¿qué sucedió? ¿Qué le está pasando al mercado monetario? Y acá no tenemos que acordar lo que acabamos de ver recién con los cuadrantes. ¿Qué pasaba en el cuadrante 1? Porque esto en definitiva es el cuadrante 1. Para el mercado monetario, en un punto como el A,
¿Qué es? ¿Qué hay? exceso ¿Un de exceso demanda. de qué? De demanda de dinero. Exceso de demanda de dinero. Exactamente. En este punto lo que hay es un exceso de demanda de dinero. Entonces, cuando nosotros vemos esto, lo primero que tenemos que decir, bueno, acá se produjo un aumento de la demanda agregada, se produjo, por lo tanto, se produjo un aumento del ingreso, como vemos. La curva IS tiene ahora nuevos componentes, se encuentra el punto de equilibrio de la IS, se encuentra en este punto A, pero, y acá viene el pero, el mercado monetario no se encuentra en equilibrio porque existe un exceso de demanda de dinero. Por lo tanto, ¿está en equilibrio la economía? No. General. ¿No está en equilibrio No, la la economía? economía general no. Claro. Porque lo único que está en equilibrio es ¿qué mercado? El mercado de bienes. El mercado de bienes. Y no lo está el mercado de dinero. Entonces, ¿qué es lo que hace ahora? ¿Cómo reacciona, digamos así, dejando actuar libremente a las fuerzas de la economía que actúan e interactúan precisamente en un país? Bueno, vamos entonces a analizar eso. En este exceso de demanda de dinero, lo que nosotros sabemos es que lo que hay es un exceso de saldos reales. ¿Qué es lo que pasó? Lo que pasó es que, por algún motivo, la curva de la oferta monetaria se quedó, digamos, fija, porque la controla el Banco Central, como habíamos dicho antes, y lo que tenemos es un punto a la derecha en la curva de demanda de dinero. Eso es lo que nos está mostrando el exceso de demanda de dinero, como habíamos dicho antes, que existe ahora. Entonces hay dos formas de entender esto. La primera es la más dogmática, digamos, la que la teoría nos explica, y es que cuando se produce un exceso de demanda por sobre la oferta, ¿qué es lo que pasa con el precio? En cualquier mercado, ¿qué pasa con el exceso de demanda sobre la oferta? ¿Qué pasa con el precio? Aumenta el precio. Correcto, sube el precio. ¿Qué es la tasa de interés, habíamos dicho, del mercado de dinero? El precio. El precio del mercado de dinero. Por lo tanto, un aumento de la demanda de dinero por sobre la oferta lo que provocará o tenderá es un aumento en la tasa de interés. Eso es lo que nos dice la teoría y lo que corresponde y lo que está bien, por supuesto. Y ahora les voy a decir qué es lo que pasa en la realidad, en la práctica también, que responde a esto, que, mejor dicho, la práctica resuelve lo que dice la teoría. ¿Y qué es? ¿Cómo lo podemos mirar? Y lo podemos mirar de esta manera. El mercado financiero o el mercado bancario, si ustedes quieren, o sean los organismos, las instituciones que actúan en el mercado bancario, los bancos, entonces, observan que exista mucha liquidez en el mercado. Existe mucha... En esta explicación voy a omitir unas consideraciones de un economista que se llamaba Wixell, que introduce el tema de los bonos acá, pero yo no lo voy a hacer, obviamente, para no complicarles a ustedes la vida. Es suficiente que sepan esto que les voy a decir ahora, que básicamente es lo que ocurre, nada más. Que bueno, el otro análisis es un poco más complejo, pero no lo vamos a hacer. Entonces, imaginemos, los bancos observan que hay mucha liquidez. ¿Qué significa que hay mucha liquidez en el mercado? ¿Que hay mucho qué? Mucho dinero. Dinero. Mucho dinero, perfecto, chicas. Hay mucho dinero. Quiere decir que está demostrándonos ese exceso de demanda de dinero que estamos diciendo. Por lo tanto, cuando los bancos observan que hay mucha liquidez en el mercado, ¿qué es lo que tratan de hacer? ¿De qué quieren hacer con ese dinero? ¿Sacarlo del mercado? No. No es que lo quieren sacar, Puede pero ¿por ser qué lo que quieren sacar? Circulación. ¿Cómo? Sacarlo de circulación puede ser. ¿Pero por qué lo quieren sacar de circulación? ¿Porque se les ocurre? ¿Por qué piensan que quieren? Para Recuerden lograr ustedes, a ver, porque todo está relacionado. ¿Cuál era el principal negocio de los bancos? Generar dinero. Los préstamos. Los préstamos, ahí estamos. Pero para hacer préstamos, ¿qué tenemos que tener antes, si soy un banco? ¿Aumentarían la tasa de interés?
Exactamente, pero ¿por qué van a aumentar la tasa de interés los bancos? Ya sabemos que en la teoría lo sabemos porque el exceso de demanda provoca Para un que aumento. más gente meta la plata en el banco y así Eh, ellos poder generar más. Exactamente, digámoslo así de manera lisa y llana, no demasiado académica, pero está bien lo que dijiste, no sé quién, no sé tu nombre, pero está bien. Lo que los bancos van a tender a hacer es aumentar la tasa de interés, que es lo que la teoría dice. No, acá no es ni más ni menos que lo que la teoría dice. Es aumentar la tasa de interés para atraer el exceso de dinero que está en la economía. Yo banco, estoy viendo que hay mucho dinero, mucha liquidez, y digo, bueno, ahora es el momento de que me aumenten mis depósitos. Entonces subo la tasa de interés para atraer esos depósitos. Entonces, en el momento que sube la tasa de interés, y acá viene el otro análisis, eso ocurre en el mercado monetario, ¿estamos de acuerdo? Sube la tasa de interés en el mercado monetario. Acá empieza a subir la tasa de interés. Chup, va para arriba. Y a medida que va subiendo la tasa de interés, ¿qué es lo que ocurre en el mercado de bienes? ¿A quién afecta la suba de la tasa de interés en el mercado de bienes? A la Al familia. ingreso. A ver, de vuelta. ¿A ¿A quién? los consumidores? A la consumidora en principio no. A vos que te aumenten la tasa de interés, ¿en qué te puede afectar? Te puede afectar en la decisión, acordate de los motivos para demandar dinero. Te puede afectar en tu decisión para demanda especulativa de dinero, pero no para transacciones ni nada para eso. A O las Al sea, ingreso de empresas la no. familia. A los comerciantes serían. pero piénsenlo A en estos términos, piénsenlo en términos macroeconómicos, no lo piensen en términos de una familia. las Bueno, empresas. a las empresas. ¿Por qué les afectaría a las empresas? ¿Qué les encarece? Porque las familias Los de préstamos, ahorrarían más de lo que sería más caro compran. invertir. A ver, de a una, empiece de vuelta. Una, diga yo. Sería más caro invertir, o sea, sería más Ahora, elevado, ahí vamos entendiendo. porque la tasa de Cuando interés sería aumenta, más alta. claro, ustedes recuerden, por eso les digo, está todo relacionado. Cuando la tasa de interés aumenta, afecta directamente a la inversión, porque habíamos visto que la tasa de interés la encontramos en la función inversión, y sabemos que la tasa de interés es inversa, tiene un comportamiento inverso a la inversión. Aumenta la tasa de interés, disminuye la inversión. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, si ahora acá aumenta la tasa de interés, lo que va a ocurrir es que esa inversión que antes había aumentado, ahora empieza a disminuir. Y la pregunta que les hago es, ¿por qué ahora no se mueve la curva IS hacia atrás y sin embargo lo que va a ocurrir es que se va a mover sobre la misma curva IS hacia, digamos, hacia atrás, hacia el punto E1? ¿Por qué ocurre eso? Recuerden, está subiendo la tasa de interés, está disminuyendo la inversión por esa suba de tasa de interés, porque hay una relación inversa entre inversión y tasa de interés, pero la curva IS no vuelve para atrás, como antes que habíamos dicho que cuando aumentó la inversión se corrió la curva IS, ahora decimos disminuye la inversión, pero no se va para atrás. Ahora disminuye sobre los mismos puntos. ¿Por qué? Porque se está regulando el exceso de demanda de dinero. Sí, pero recuerden qué es lo que pasaba en la curva IS con los movimientos de la curva IS. ¿Por qué en el primer caso se trasladó cuando aumentó la inversión y ahora que está disminuyendo no se traslada y lo que pasa es que se traslada sobre, o sea, no se mueve, no se modifica la posición, sigue la misma posición pero se traslada sobre los puntos de la misma curva? Porque no es un aumento de la tasa de interés, es un aumento de... Porque hay un aumento de la tasa de interés. Y nosotros recordamos de que cuando estudiamos los movimientos de la curva IS, habíamos dicho, también como una regla, ¿no? Independientemente de que sea una cuestión teórica y práctica. Bueno, teórica porque estamos hablando de teoría. Que cuando la tasa de interés permanece constante y aumenta algún componente de la curva IS, algún componente autónomo de la curva IS, se traslada la curva IS. Pero cuando lo que se mueve es la tasa de interés, perdón, no hay traslado
de la curva IS, sino que los movimientos se suceden sobre la misma curva IS. Sería Entonces, que se desplazan los puntos. se va desplazando, o sea, se va retrocediendo la inversión, por lo tanto, si vamos observando esto, lo que va retrocediendo es el nivel de ingreso de equilibrio. ¿Se dan cuenta? ¿Hasta dónde disminuirá o hasta dónde llegará la baja en la inversión con esta suba en la tasa de interés? ¿Hasta qué punto? Hasta el de equilibrio con el del mercado monetario. Que es el E sub 1. Y es, en todo caso, cuando precisamente, la tasa dejará de crecer cuando la inversión, o la curva, mejor dicho, el punto, digamos así, la inversión haya disminuido lo suficiente para disminuir el ingreso a este punto encontrándose con el mercado monetario. ¿Se entiende? ¿O necesitan una nueva explicación? ¿O repetir? ¿Se entendió, profe? Bueno, si nosotros miramos bueno, acá está la explicación, esta es la primera parte. Perdón. Lo hice con el... Esta sería la primera parte de lo que hablamos y esta sería la segunda parte. Hay una... lo que importa acá es lo siguiente. Bueno, importa todo esto, ¿no? A esto se le denomina efecto expulsión. ¿Por qué se le denomina efecto expulsión? Y es un caso que planteó Keynes. ¿Y por qué se denomina efecto expulsión? Obviamente que Keynes no lo planteó en términos del modelo ISLM, sino lo que lo había planteado en términos de su modelo. ¿No es así? ¿Y qué es lo que hizo Higgs precisamente y Hansen luego es interpretar eso que había establecido, lo que había planteado Keynes? Y es un caso que para Keynes se le dice que es un caso, digamos, hay muchos casos extremos que plantea Keynes, ¿no? que ocurren en la economía. Pero bueno, pero es así como se mueve la economía y ocurren estos casos extremos y estos casos y cómo se solucionan. Acá la economía funcionó o actuó libremente. Se dejó que la economía actuara libremente. No hubo intervención de ningún tipo. La única intervención que pudo haber habido fue al comienzo, suponiendo cuando yo les dije, bueno, hubo un aumento de la inversión, pero yo les dije también, pudo haber habido un aumento del gasto del gobierno, que aumentó la demanda agregada y por lo tanto trasladó la curva. Así que ahí podría haber intervenido el gobierno, todo perfecto, pero después dejó que la economía se acomodara sola. A este acomodamiento solo de la economía, que Keynes llamó efecto expulsión, lo que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. Primer cuestión. Entre el primer punto de equilibrio E sub 0 y el punto A de equilibrio en donde solo estaba el mercado, en equilibrio el mercado de bienes, toda esta expansión, o sea, de I sub 0, del ingreso I sub 0, al ingreso I sub 2, todo fue producto del multiplicador. O sea, esta expansión fue producto del multiplicador. Ustedes recordarán que el multiplicador nos dice cuánto aumenta el ingreso cuando aumenta en una unidad el gasto autónomo, o el gasto total. Bueno, acá lo que ocurrió fue que aumentó la inversión, un componente del gasto, y el multiplicador hizo que se trasladara a este punto la curva IS. Entonces, desde el punto I sub 0 al punto I sub 2 de ingreso, toda esta extensión y todo este aumento de ingreso fue producto del multiplicador. Pero después, ¿qué ocurrió? Bueno, en este punto y como producto de la expansión del multiplicador, la economía no estaba en equilibrio, solamente estaba en equilibrio el mercado de bienes. Al interactuar con el mercado monetario, aparece entonces el aumento en la tasa de interés. Y con el aumento de la tasa de interés lo que va a aparecer es una disminución de la inversión. ¿Hasta dónde disminuye? Como dijimos, hasta que alcanza el equilibrio con el mercado monetario. Por lo tanto, la conclusión es
que el ingreso original de I sub 2 disminuye a I sub 1. Y en el punto E sub 1, el nuevo punto de equilibrio, ahora sí estamos en el punto de equilibrio de la economía, se produce una producción de equilibrio mayor que la anterior, o sea, que la original, aunque menor, obviamente, que la que había provocado todo el efecto expulsión. Y la otra conclusión es que se produce, o este nuevo punto de equilibrio, con este aumento en el ingreso, se produce con un aumento en la tasa de interés. A este triangulito que yo estoy marcando ahora, es lo que se le dice o se le conoce como el efecto expulsión, que equivale o que corresponde a este tramo que expulsó de I sub 2 a I sub 1 de ingreso la economía. ¿Se entiende? ¿Y se entiende por qué se llama efecto expulsión? Sí, profe. Bueno. ¿Los demás entendieron? ¿Y los demás? Sí, profe, después tendríamos que leerlo de nuevo. Sí, claro, sí, sí. Mejor. Pero bueno, cualquier Efecto pregunta... expulsión es porque sacó dinero de la economía. No, o sea, Del cuando nosotros hablamos círculo de... sería de la calle, Claro, por pero... decirlo más. Claro, podríamos decir, pensarlo en esos términos no hay ningún problema. Lo único que, si vos tenés que responder en una respuesta, si es una respuesta de examen, lo que tendrías que decir es que lo que se expulsa es ingreso. O sea, de I sub 2, que estaba, se pasa a I sub 1. Entonces esto que baja, que disminuye, es lo que expulsa el movimiento o la interacción entre el mercado de bienes y el mercado monetario. ¿Se entendió? Pero bueno, podríamos decirlo, como decíamos antes, como hay un exceso de demanda de dinero, lo que expulsó fue dinero, lo que fue reduciendo fue la cantidad de dinero que había. Lo que fue reduciendo o lo que fue provocando fue un aumento de la tasa de interés, una disminución en la inversión y por lo tanto una disminución en el ingreso. Ustedes saben que cuando disminuye la inversión, disminuye la demanda agregada, disminuye el ingreso. ¿De acuerdo? Bueno. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a deducir, bueno, esto es lo que tenemos en la curva y lo que cerramos, digamos, con el modelo ISLM. Ahora después voy a hacer otra aclaración, otro aspecto con el modelo ISLM, pero ahora vamos a hacer un ejercicio que es muy interesante, que es muy importante, porque, como habíamos dicho alguna vez, la curva de demanda agregada que nosotros conocemos, o que hasta ahora hemos visto, es una curva de demanda agregada que hemos visto en la cruz keynesiana. Y esa demanda agregada que hemos visto en la cruz keynesiana tiene pendiente positiva, cosa que está bien, porque ya lo hemos explicado otras veces, porque en la cruz keynesiana estamos midiendo, tanto en las ordenadas como en las abscisas, a dos variables directas, o sea, la demanda agregada y el ingreso. Obviamente que al medir dos variables directas, cuando aumenta una, aumenta la otra, y por lo tanto provoca una pendiente positiva en la curva que resulta. Así que está correcto eso. Pero lo cierto es que cuando nosotros medimos o determinamos o se determina la demanda agregada de la economía, no se está midiendo, no se están tomando en consideración dos aspectos, dos variables directas, como son la demanda agregada y el ingreso, porque teóricamente el ingreso ya sabemos que es igual a la demanda agregada, entonces eso va de suyo, y además la cruz keynesiana lo muestra, sino lo que medimos son dos variables que son inversas. Y esas dos variables que son inversas son el precio y el ingreso. Ahora, cuando nosotros incorporamos al precio, lo que estamos incorporando, volvemos a repetir, es una variable que es inversa a la demanda agregada y por lo tanto es inversa a la producción. Ahora, ¿el precio dónde va a entrar acá? El precio entra, como ya hemos visto,
a través de que es una variable autónoma. O sea, es una variable que no lo determina el modelo, y esta es una de las cuestiones que decíamos de la restricción que tiene el modelo, y no aparece en el mercado de bienes, sino que aparece en el mercado monetario. Lo interesante, esto bueno, no sé si alguna vez si lo recordarán cuando lleguen a quinto año, pero lo interesante es que ustedes van a ver en el mercado monetario, cuando estudien los modelos correspondientes de la política económica, es que el modelo ISLM se va a transformar en otro modelo diferente, que no se va a llamar ya modelo ISLM, y va a ser cuando la oferta monetaria deje de ser rígida, o sea, va a seguir siendo controlada por el Banco Central en algún aspecto, pero lo que no va a tener rígido o autónomo son los precios. Bueno, cuando cambie esa situación, lo que van a ustedes a ver es que no va a haber una sola curva LM, sino que lo que va a aparecer es una familia de curvas LM. Bueno, la interacción entre las curvas IS y una familia de curvas LM va a provocar un nuevo modelo totalmente diferente a este modelo que estamos viendo, pero que ustedes van a ver y van a estudiar, ya les digo, en política macroeconómica. Pero ahora, lo importante es que ustedes sepan es que introducimos a los precios siempre como una variable autónoma que no aparece en el mercado de bienes, solamente la vamos a hacer aparecer ahora como una variable exógena y autónoma gráficamente a los efectos de determinar a la curva de demanda agregada, y sí aparece, como ya lo hemos visto, en el mercado monetario también como una variable autónoma, porque siempre estamos hablando de demandas u oferta de saldos reales. Entonces ahora veamos, esta es la deducción gráfica de la demanda agregada a partir, o sea, de la curva de la demanda agregada a partir de la cruz keynesiana. Lo que tenemos en el gráfico de arriba es precisamente la cruz keynesiana. Demanda agregada, eje de coordenadas, la producción eje de abscisas. Abajo vamos a hacer un nuevo gráfico donde le vamos a poner como ordenada a los precios, que son autónomos, ya sabemos, son autónomos, y la producción. Tenemos en el primer gráfico, en el gráfico de arriba, trazamos una curva de demanda agregada como la conocemos, pendiente positiva porque estamos midiendo y relacionando a la demanda agregada con la producción, y como dijimos son las dos directas. Por lo tanto, donde cruza con la bisectriz tenemos el ingreso de equilibrio de la economía. ¿De acuerdo? Hasta acá todo perfecto. Este ingreso de equilibrio yo lo traslado al segundo gráfico y veo que en la economía le corresponde un determinado nivel de precios. Este determinado nivel de precios no lo deduje ni lo pude extraer de este modelo, simplemente lo tomé entré en la página del INDEC, vi cuál era el nivel de precios de la economía y puse acá el nivel de precios de la economía. Y acá puse cuál era la producción o el Producto Bruto Interno que hay en la economía. Y acá me da este punto. ¿Se entiende hasta acá? Ahora bien, sabemos que los precios son autónomos, pero eso no significa que los precios no se modifican. Pasa un año, un mes, o lo que quieran, miro de vuelta la página del INDEC y veo que los precios, bueno, esto es un país utópico, pero suponemos, o sea, no es Argentina, obviamente, pero suponemos que los precios bajaron. Digo, oigan, bajaron los precios. Por lo tanto, ahora hay un nuevo nivel de precios más bajo que el anterior. Y acá ahora lo que me pregunto es lo siguiente. Cuando baja el nivel de precios, ¿qué pasa con la demanda agregada? ¿Qué pasa en cualquier mercado cuando baja el nivel de precios? O cuando bajan los precios. Sube la demanda. Sube la demanda, entonces en la cruz keynesiana lo que va a producir es un aumento en la... ¿Sí? Ahí no tendrían que cruzarse la demanda agregada prima con la bisectriz.
Se cruza Estamos acá, en el fíjate. ingreso sub 1, donde está Sí, la acá se nueva... cruzó. ¿No ves? Bueno, acá se me Ah, corrió un cachito. no, ok. ¿Eh? Está bien, está bien. Se me corrió un poquito, tendría que ir un poquitito más a la izquierda, es acá. Este Claro, donde punto está es el donde vos ingreso sub decís. 1. ¿Eh? Donde está el ingreso sub 1. Sí, correcto. Esto es, teóricamente, quiere mostrar la nueva curva de demanda agregada que cruza la bisectriz. Esta es la primera demanda agregada que cruza la bisectriz acá, que está desfasado también un poquito, porque no le pude hacer coincidir, o no me preocupé demasiado en hacerla coincidir. Y la segunda demanda agregada, que cuando bajan los precios, aumenta la demanda agregada, se traslada la demanda agregada hacia arriba, hay un nuevo cruce con un ingreso mayor, aumentó el ingreso y generó un nuevo punto de equilibrio, o un nuevo punto, perdón, generó en el plano de abajo, que corresponde a este nivel de precios nuevo. Unimos los dos puntos y obtenemos entonces la demanda agregada que conocemos. ¿Se entiende? No es nada difícil, es bien sencillo, es hacer mover en el plano de abajo a los precios y ver cómo responde la demanda agregada en el plano de arriba, en la cruz keynesiana, y que va conformando los puntos de la demanda agregada en este gráfico. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? No, profe. Bueno, este es sencillo. El que viene es sencillo en realidad. Bueno, acá toda la explicación que acabamos de ver, ustedes después la leen y no hay ningún problema. Ahora lo que vamos a hacer es ver cómo obtenemos la demanda agregada, esa misma demanda agregada que obtuvimos a partir de la cruz keynesiana, pero ahora en vez de la cruz keynesiana, que era solamente el mercado de bienes, ahora cómo surge del equilibrio general de la economía, o sea, haciendo interactuar al mercado de bienes con el mercado monetario, o sea, de la IS y de la LM. En este caso vamos a tener que tener en cuenta que para determinar, vamos a relacionar a los precios con el ingreso, de vuelta como lo hicimos antes. Y vamos a demostrar una cosa muy importante, que el ingreso nacional, o sea, el producto, disminuye a medida que aumenta el nivel de precios. Y vamos a ver entonces de vuelta que la pendiente de la curva de demanda agregada es negativa, o sea, es una pendiente negativa, y que expresa la relación inversa que existe entre el ingreso y el nivel de precio. Entonces ustedes, cada vez que observan que en la Argentina, en este país o en cualquier país, aumentan los precios, aumenta la inflación, lo que está pasando también es que está provocando un estancamiento o una disminución del ingreso, o sea, del producto. ¿De acuerdo? Está bien, después en otros modelos se puede estudiar y se estudia, nosotros no vamos a entrar en eso, simplemente para que ustedes tengan una primera... En nuestro país esto es muy gráfico, ¿no? Pero bueno, también se estudia de que hay otros factores que intervienen, donde por ahí no es tan directa la relación. Bueno, vamos a partir de lo siguiente. Primero, bueno, vamos a preguntar, ya sabemos por qué es descendiente la pendiente de la curva de demanda agregada, pero lo vamos a analizar ahora con el modelo ISLM. Y vamos a ver qué pasa cuando varía el nivel de precios. De vuelta, nivel de precios es un nivel de precios autónomo, no determina este modelo, sino que viene de afuera. Por lo tanto, cuando se produce un cambio en los precios, lo que afectará es ¿a quién? ¿Al mercado de bienes o al mercado monetario? ¿Al monetario, profe? Al monetario, perfecto. Una vez que tenemos bien en claro esto, y afecta al monetario por una razón bien sencilla, porque la curva LM, que se considera, como sabemos, saldos reales, la oferta monetaria viene expresada por M sobre P, como sabemos. Así que acá tenemos a los precios. Y acá es donde va a afectar una variación de los precios. Entonces, ahora vamos a ver cómo lo determinamos. Uy, esto viene medio lento. Me quise hacer el artista, me parece, con esto. Bueno, vamos a ver. Este es el modelo, el gráfico del modelo ISLM. Esta es la curva IS, esta es la curva LM. Este es el equilibrio del mercado, donde termina un
nivel de interés de equilibrio, un nivel de ingresos de equilibrio. Ahora bien, vamos a partir de este gráfico de ISLM y vamos a ver qué es lo que pasa cuando se modifican los precios. Y para eso, lo que vamos a hacer es dibujar abajo, de vuelta, el gráfico donde vamos a determinar, vamos a poner en la ordenada los precios, en las abscisas el ingreso, y vamos a ver que a este nivel, o a este equilibrio general de economía, le corresponde un determinado nivel de precios. Para que ustedes lo vean claramente, en este punto, la tasa de interés es del 20%, por decir cualquier cosa, es la tasa de interés de equilibrio del mercado, el producto es de 1.000 billones de dólares, es cualquier cosa, digo, es el producto y el ingreso de equilibrio del mercado, es lo que surgió. En este punto, la demanda agregada y la oferta agregada son iguales, el Producto Bruto Interno es igual a la demanda agregada, al gasto final, etcétera, todo lo que ya sabemos, y al mismo tiempo hay un determinado nivel de precios en la economía. Por ejemplo, 10%, para ponerlo en términos porcentuales, o decir un índice de 110, como ustedes quieran. Eso es lo que existe y lo que nos está mostrando este gráfico y esta construcción. Ahora vamos a pensar lo siguiente, no me acuerdo qué había puesto. Vamos a suponer de que ahora los precios, acá puse algo más lógico, que los precios aumentan. Aumentan de P0 a P1. ¿Qué ocurrirá? ¿A quién afectará el aumento de los precios? Como dijimos antes, ¿a la curva IS o a la curva LM? A la curva LM. A la curva LM. Ahora, ¿cómo la va a afectar? Si nosotros tenemos que la oferta monetaria viene expresada por M sobre P, si P antes era 10 y ahora P es 15, la oferta monetaria de saldos reales, ¿qué pasó? ¿Aumentó o disminuyó? Disminuye. Disminuye, perfecto. Porque Por lo tanto, ¿qué le pasa a la curva LM? Se traslada, disminuye la oferta, se traslada hacia arriba y hacia la izquierda, generando un aumento en la tasa de interés, un nuevo punto de equilibrio, donde va a haber un ingreso menor, porque ya sabemos que hay una relación inversa entre ingresos y precios, ya eso acá mismo lo estamos viendo, porque disminuyó la oferta de saldos reales, y determinando en el gráfico de abajo, por supuesto, este nivel de ingresos menor, un nuevo punto con el nivel de precios al cual había subido, y ahora, uniendo ambos puntos, lo que vamos a tener es la curva de demanda agregada de la economía, que es la misma curva de demanda agregada que habíamos obtenido de la cruz keynesiana, nada más que ahora la obtenemos del modelo en su conjunto. Y en pocas palabras, la curva de demanda agregada lo que va a mostrar es la relación negativa que existe entre el ingreso y el nivel de precios que surge del mercado, o del modelo, perdón, ISLM. ¿Alguna duda en esto, chicos? no, profe, quedó claro. No, profe. ¿Cómo? Perdón, ¿está claro? ¿Les parece bien? Bueno. Sí, sí. Perfecto. Bueno, entonces acá ya terminamos de compartir, ya estamos en... Ay, Dios. Perdón. Estamos en este punto, y lo único que nos quedaría ahora, unos minutitos, como para poder... ustedes, si me permiten, 2 segundos nada más, total nos quedan unos minutitos, para ir avanzando un poco para lo de la clase que viene, es hablar un poquito, no mucho, sobre política económica, porque en definitiva esto es lo que ahora nos queda para terminar, junto con esta cuestión
del tema de las... Entonces, profe, las clases que restan de teoría son de política económica, ¿no? Las clases que restan de teoría son de política económica y voy a tratar de incorporar, si tenemos tiempo, alguna imagen, alguna diapositiva respecto a un aspecto principal de teoría monetaria de Higgs. Pero ahora simplemente voy a hacer una pequeña introducción de política económica, así ya la próxima clase entramos directamente a trabajar sobre eso, y no tengo que explicar esto que voy ahora a mencionar en estos minutitos. Bueno, por empezar, cuando hablamos de política económica, ya sabemos que es una de las, vamos a decir así, ramas que tiene la macroeconomía. Habíamos explicado en la primera clase o en la segunda clase, ya, pero ahí, que la macroeconomía estaba o se orientaba hacia en la economía descriptiva, la teoría económica y la política económica. La política económica, por lo tanto, es una cuestión fundamental y principal de la macroeconomía, y obviamente, como todo lo que hemos estado viendo, nació precisamente con Keynes a partir de la teoría general de 1936. Y nace con Keynes a partir de la teoría general porque Keynes es el que plantea y el que pone en el tapete, digamos así, o blanco sobre negro, la intervención del Estado en la economía. Cuando el Estado interviene, lo va a hacer de manera, digamos, concreta. O sea, y eso es lo que en definitiva se transforma en lo que se llama la política económica. Ahora bien, ¿qué es la política económica? No vamos a entrar en grandes definiciones, ni mucho menos, porque no tiene tampoco mucho sentido, pero sí digamos lo siguiente, tengamos en cuenta esto, que la política económica trata sobre alcanzar determinados objetivos a través de determinados objetivos o fines, ¿no?, que se plantean a través de determinados instrumentos. Los objetivos o fines que se plantea la política económica pueden ser de dos tipos. Pueden ser de corto plazo o de largo plazo. Y obviamente que los instrumentos que se utilizarán varían según sean objetivos de corto plazo o sean objetivos de largo plazo. Ahora, ¿cómo podemos distinguir un objetivo de corto plazo de un objetivo de largo plazo? Bueno, en principio, como casi todo lo que hemos visto cada vez que hablamos del largo plazo, cuando hablamos del largo plazo, obviamente que estamos hablando de cambios importantes, cambios trascendentales, cambios profundos. Y cuando hablamos de corto plazo, lo que estamos hablando son de cambios o situaciones que se dan en lo que llamamos la coyuntura. O sea, del momento que puede ser hasta un año. O en algunos casos pueden ser 2 años, esos niveles de clase. Pero bueno, es muy subjetivo la división entre corto, mediano y largo plazo, ¿no? Para unos autores de corto plazo solamente es hasta un año o menos de un año, después mediano plazo hasta 5 años y largo plazo más de 5 años, bueno, pero eso es muy subjetivo. Lo importante es ver, son la sustancia de los objetivos o de los fines. Si yo tengo como objetivo cambiar un aspecto de la estructura económica, por ejemplo, la matriz productiva del país, que podría ser agroexportadora, o supongamos, ¿no? Es un ejemplo, simplemente, por una matriz que sea, no sé, de competitividad en lo tecnológico, por decir también cualquier otro ejemplo, sabemos de que eso no se puede cambiar en corto tiempo, en poco tiempo, que implica cambios muy profundos en términos de medidas que se van a tener que ir haciendo a lo largo de los años. O sea, no se puede cambiar una matriz, como por ejemplo, vuelvo a lo mismo, agroexportadora, a una especificidad más de competencia tecnológica,
o de competitividad tecnológica de hoy para mañana. Obviamente que no. Entonces eso ya sabemos, nosotros nos planteamos ese objetivo, nosotros vemos que se plantea en el país ese objetivo, o el gobierno plantea ese objetivo, y bueno, sabemos que son objetivos de largo plazo. Y obviamente que los instrumentos que se van a utilizar no pueden ser los instrumentos que se utilizan para el corto plazo. Los instrumentos son los instrumentos de, o mejor dicho, no los instrumentos, todavía no vimos instrumentos, pero las medidas que toma, por ejemplo, el Banco Central, que hemos visto, como por ejemplo, que son, por ejemplo, qué sé yo, no sé, el modificar el coeficiente de reservas, o modificar la tasa de redescuento, lo que hemos estudiado, eso obviamente que son medidas de corto plazo. Eso es para tratar de solucionar problemas del momento, de la coyuntura. Del momento, cuando digo del momento, no es porque le resta importancia. Fíjense ustedes, un problema que podría ser de coyuntura, que podría ser la inflación, se transforma a largo plazo en nuestro país, un problema estructural, algo que no lo podemos cambiar prácticamente. Pero bueno, volvemos entonces a esto que estoy diciendo. Entonces, estas medidas que puede tomar el Banco Central son medidas de corto plazo. Obviamente que con una... Y si yo digo, el gobierno nacional aumenta los gastos para aumentar la demanda, es una medida que está haciendo, ya vamos a ver de qué se trata eso, pero es una medida de política económica que está haciendo el gobierno. Y cuando hace ese tipo de medida, yo no puedo pensar que sea una medida que con esa medida voy a cambiar la matriz productiva del país. Es obvio de que que no es una medida de largo plazo. Es una medida de corto plazo. ¿Por qué? Porque tendrá como objetivo aumentar el ingreso porque está estancado. Y eso es de corto plazo. Entonces tenemos que distinguir estas cuestiones porque no es lo mismo, por ejemplo, crecimiento, como lo que hemos estudiado, ¿no? Aumentar el producto es crecimiento, aumentar el ingreso nacional es crecimiento, que es igual al producto, obviamente, ya sabemos. ¿Qué decir desarrollo? Crecimiento es el corto plazo. Yo aumento el crecimiento de la economía de un país, sí, el crecimiento de la economía o la riqueza de un país, que es aumentar la riqueza de un país, perdón, aumenta de este año para el año siguiente. Es corto plazo. Ahora, si yo hablo de desarrollo, yo no puedo decir que el país lo voy a desarrollar en un año. Porque desarrollo incluye al crecimiento, pero además incluye otras cuestiones. Porque el crecimiento es solamente crecimiento económico. En vez de desarrollo incluye aspectos como aspectos sociales, aspectos sanitarios, aspectos educativos y, por supuesto, aspectos productivos y económicos. Incluye o considera o contiene aspectos de calidad de vida. O sea, podemos distinguir a un país que es desarrollado de otro que no es desarrollado por su calidad de vida, y su calidad de vida viene dada por todos estos componentes que les acabo de decir, que incluye tanto al crecimiento económico como incluye todos los aspectos, como les decía, sociales, sanitarios, educativos, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que tener en cuenta y conocer y saber de que no es lo mismo crecimiento que desarrollo. Por lo tanto, hay aspectos relacionados con los instrumentos en los cuales se condicen con aquellas cuestiones de largo plazo, en el cual lo que pretendemos es cambiar para alcanzar un determinado desarrollo, y otros que son netamente de corto plazo, que son para modificaciones o para enfrentar un problema que aparece. Por ejemplo, bueno, no tanto en nuestro país, porque para nosotros, como decimos, el problema de la inflación. Pero puede ser el problema de, no sé, qué sé yo, de que se estancó el país, que hace 2 años que no crece el país. Bueno, entonces tomar medidas de política económica de corto plazo para incentivar la producción y con eso el crecimiento, etc. Bueno, esa es básicamente lo que quería mencionarles ahora como una introducción para hablar de política económica. Hay mucho, por supuesto, hay muchas teorías de política económica. Y déjenme mencionarles solamente algo que
a mi modo de ver es muy importante que ustedes sepan, no para ahora, para que como cultura general, ¿no? La importancia que tiene la política económica. Fíjense ustedes que la política económica es tan relativamente nueva que el Premio Nobel de Economía se instaura en el año 1969. Fue uno de los últimos premios Nobel que se instauraron. Y el primer Premio Nobel de Economía fue un economista holandés, creo que era holandés, Jan Tinbergen, y lo obtuvo por un aspecto fundamental de toda su gran y prolífica vida académica y en la actividad pública, por lo que se llamó o lo que se denominó a partir de ese momento la teoría de la política económica. Jan Tinbergen estableció una serie de postulados de política económica que, si bien han sido por supuesto superados muchos de ellos, son la base para poder haber sido ahora, con nuevos postulados, superar lo que él planteó. Pero bueno, fue recién en 1969 que aparece como algo tan serio e importante y es considerado dentro de lo que es los grandes, o digamos los grandes economistas del mundo, este autor. Bueno, hemos finalizado. En próxima clase ustedes tienen práctica. El lunes que viene tenemos teoría y va a ser la última clase de teoría que tenemos. Y después vienen los parciales. Bueno, práctica y parciales. Bueno, si no hay alguna pregunta, duda o algo, terminamos en este momento. Díganme ustedes. Si no, bueno, buenas tardes o buenas noches ya. No, profe, gracias. Y nos vemos entonces en la próxima No, profe, clase. gracias. Hasta luego, gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches, chicos.